Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alcides del Torno Chávez, soy estudiante de la experiencia educativa de gestión aduanal y el día de hoy les presento mi proyecto final de innovación titulado SICAP IA o Sistema Inteligente de Clasificación Arancelaria, Auditoría y Preventiva. Es una propuesta diseñada para transformar la manera en que determinamos los impuestos y las regulaciones en el comercio internacional. Para entender por qué necesitamos la inteligencia artificial, primero debemos mirar el problema actual. La clasificación arancelaria es la columna vertebral de todo lo que entra y sale del país. Actualmente nos enfrentamos a tres grandes desafíos. Primero, la complejidad normativa. La ligia es extensa y técnica. Con la llegada de las NICO y la especialidad aumentó, haciendo que buscar una fracción tome entre 20 y 40 minutos por producto. En segundo, tenemos la subjetividad y el error humano. Incluso dos expertos pueden no ponerse de acuerdo sobre una fracción y esto puede llegar a generar incertidumbre jurídica. Y tercero son las consecuencias fatales. Un error aquí no solo es un número mal puesto, significa multas del 130 al 150 de los impuestos omitidos y lo peor, el temido PAMA o embargo precautorio, que puede detener la cadena de suministro y quebrar una operación al completo. Hoy en día el volumen de pedimentos es tan alto que la revisión manual es propensa a la fatiga y el error. ¿En qué nos basamos? ¿Cuáles son nuestros fundamentos normativos? En esta propuesta no es solo tecnológica, sino que tiene un fundamento legal sólido. Principalmente nos estamos basando en la ley aduanera, específicamente en el artículo 54 que establece la responsabilidad del agente aduanal sobre la veracidad de los datos. También consideramos el artículo 81 y el 184 que sancionan precisamente los datos inexactos. Esta propuesta busca actuar como una herramienta de due diligence o de vía diligencia, pero mucho ojo, el uso de esta IA no exime la responsabilidad del agente, pero sí funciona como un filtro de seguridad masivo para cumplir con las regulaciones de la Ley de Comercio Exterior y los estándares de la Organización Mundial de Aduanas. Ya entrando un poco más a detalle, ¿cuál es la propuesta? ¿En qué etapa se aplica? Aquí es donde entra el SICAP IA. Esta herramienta es un modelo de inteligencia artificial generativa y de visión por computadora. Funciona con el sistema cuando utiliza el procesamiento del lenguaje natural para leer descripciones técnicas complejas y visión por computadora para analizar fotografías de las mercancías. No solo busca palabras claves, sino que entiende qué es el producto. ¿Qué proceso ataca o qué proceso mejora? Bueno, realmente son dos. El primero es la clasificación, que sugiere una fracción arancelaria y el NICO basándose en el histórico de millones de operaciones exitosas y la legislación vigente. Y la auditoría, que cruza esa fracción con las regulaciones y restricciones no arancelarias. La aplicamos precisamente en la prevalidación, aunque antes de que se pague el pedimiento, SICAP IA analiza la información para detectar discrepancias, actuando como un segundo par de ojos digital que nunca se cansa. Este es un pequeño ejercicio de cómo podría estar implementada la funcionalidad de SICAP IA en un entorno ya más real o más centrado a lo que podría ser su funcionamiento en el día a día dentro del entorno de la gestión aduanal. En este caso estamos haciendo el uso del prompt que viene en el documento anexado a este video. Y el prompt dice así: actúa como un experto clasificador arancelario en vista aduanal en México. Tu conocimiento se basa estrictamente en el LIGE vigente, sus notas explicativas y los NICOS. Tu objetivo es asignar la fracción arancelaria más precisa y fundamentarla legalmente. Analiza la siguiente imagen y descripción. Es una silla giratoria con altura imputable, material sintético. Cuando nosotros le damos Enter, lo que hace la inteligencia artificial es perfilarse conforme a la información que le estamos dando, checar las especificaciones que le estamos dando, que en este momento son un poco vagas, y la imagen que le estamos mostrando, pero pueden ser más específicas o menos específicas dependiendo del caso. Y ahorita está haciendo un pequeño análisis del mismo. Vamos a esperar a que la inteligencia artificial nos muestre el resultado y vamos a analizarlo. Ahí está. Dice: hola, como tu consultor experto en clasificación arancelaria y vista aduanal, he analizado la imagen y la descripción proporcionada bajo la ley
de los impuestos generales de importación y exportación, LIGE, vigente en México. Séptima enmienda del sistema armonizado. Aquí tienes un dictamen físico de la clasificación y es donde paso a paso nos va a empezar a desglosar las características del por qué sí, por qué no, o en qué fracción arancelaria entraría el producto que le estamos proporcionando. Por ejemplo, aquí tenemos clasificación arancelaria determinada, el concepto, el código, la descripción. Capítulo 94, partida 9401, subpartida 9401.30, fracción 9401.30.1, con un NICO 99. Está la descripción, va siendo desde lo más general hasta lo más específico, ¿no? Primero inicia como muebles, mobiliario médico quirúrgico, artículos de camas y similares, de ahí pasa a asientos, excepto los de la partida 94.02, ahí es donde hace esa exclusión de dónde sí entra y dónde no, y de ahí se vuelve más específico todavía. Ya para la punto 30 entramos en asientos giratorios de altura variable, y en la punto 30.01 a asientos giratorios de altura variable. De ahí empieza, ya nos da lo que podría ser la fracción arancelaria. Y de ahí pasamos al 2, el análisis merciológico, identificación de la mercancía. Basado en la inspección visual de la imagen y tus datos del producto, se trata de un asiento con respaldo alto, reposabrazos y soporte lumbar, conocido comercialmente como silla gamer o silla de oficina tipo ejecutiva. Mecanismo: la imagen se muestra una base de estrella con ruedas y un pistol central. Esto evidencia técnicamente que es un asiento giratorio que rota sobre su eje y de altura variable, ajustable mediante pistol de gas. Y los materiales: el material sintético, esto se refiere al tapizado, probablemente piel sintética, PU o PVC. Sin embargo, para efectos de la estructura interna, este tipo de sillas suelen tener un armazón de metal, acero, para soportar el mecanismo de reclinación, o en gamas bajas, polímeros de alta densidad. Al no ser de madera, se descarta el NICO específico de madera, que es precisamente lo que vimos anteriormente. Y empieza a hacer una fundamentación legal, donde habla sobre las reglas generales, de la LIGE, la regla número 1, de los tipos de las secciones, de los capítulos o los subcapítulos, o tienen un valor indicativo. La clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las notas de la sección o capítulo. La aplicación es sobre qué partida se va a aplicar, en este caso el 94.01, la regla general 6, su aplicación, las notas explicativas y la determinación del NICO, que es precisamente para la fracción 9401.30.01. Los NICOs vigentes se discriminan principalmente por el material de armazón, que es ahí donde se hace la diferencia precisamente entre si el armazón es de madera en el NICO 01 o en el 99 los demás tipos de armazón. Y ya por últimamente tenemos el dictamen. Dado que la silla mostrada gamer, descrita como material sintético, típicamente posee una estructura interna metálica o de polímeros inyectados, plástico duro, visualmente no representa una estructura de madera visible, corresponde al NICO 90. Y nota importante es, ya te da notas externas que te pueden ayudar dependiendo de las otras cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí habla sobre hacer que se está libre de aranceles o del tratado del TEMEC, las regulaciones y restricciones no arancelarias. Es como información adicional que te puede servir. Y el otro ejemplo que tenemos aquí precisamente es el caso de un dron. En este caso yo ya le proporcioné los datos y la imagen y ya se hizo el trabajo. Nada más vamos a analizarla rápidamente. Este es un caso contrario, el otro es para verificar la información, y aquí le estamos dando directamente información errónea para que la inteligencia artificial nos haga la corrección sobre lo que realmente es. Lo mismo es el PROM, actúa como un experto clasificador arancelario, y en este caso la descripción es juguete motorizado con cámara, y le mostramos la imagen de un dron. Y aquí empezamos a hacer, mirar, es lo mismo. Hola, como vista banal experto, encontrando la identificación de la mercancía, podemos decir que comúnmente se intenta clasificar en el capítulo 95 como juguete o en el capítulo 85 como cámaras, y ambos son incorrectos. ¿Por qué? Porque la nota legal 1 del inciso P del capítulo 95 establece explícitamente que este capítulo no comprende las aeronaves no tripuladas, que es en realidad a lo que estamos haciendo referencia, en este caso con el dron y no en un juguete, que es la partida 88.6. Esto significa que aunque el uso sea recreativo, la LIGE le da prioridad a su naturaleza de aeronave sobre su función de entretenimiento. Aunque sí, un dron puede usarse como entretenimiento, su uso principal es más de aeronave no tripulada. Él te da otro motivo de por qué no el capítulo 85, y entonces empieza a hacer la corrección, ¿no? Entonces, en lugar de ser ya sea una cámara o un juguete, va a ir directamente a lo que estamos dando. Mira, por ejemplo, aquí nos habla sobre que necesita más información sobre el peso máximo de despegue y cosas por el estilo. Y la estructura de clasificación podría ser en la sección 17, que es el material de transporte, en el capítulo 88, en aeronaves, vehículos espaciales y sus partes,
En la partida 88.06, aeronaves no tripuladas y subpartida 8806.91 con un peso máximo de despegue inferior o igual a 250 gramos. Y nos da exactamente la misma información que en el caso anterior. El nivel, código de descripción, fracción, NICO, partida, subpartida, regla general, las notas del capítulo y algunas notas adecuadas. Entonces podemos ver efectivamente que lo que hace es una corrección en caso de que estemos dando mala información. Y este sería básicamente un caso práctico o real en donde realmente podemos ver un poco de cómo funcionaría esta inteligencia artificial para ayudarnos en materia de gestión aduanal. Y ya para ir cerrando un poquito el tema, dentro de las conclusiones, SICAP IA ofrece beneficios tangibles, reduce los tiempos de búsqueda de 40 minutos a segundos o pocos minutos, mitiga drásticamente el riesgo de PAMAs por errores de dedo o interpretación y estandariza los criterios operativos. Sin embargo, debemos ser muy realistas con los retos. La inteligencia artificial puede tener alucinaciones o sesgos si los datos históricos tienen errores. Por eso mi conclusión es firme. La inteligencia artificial es una herramienta de copilotaje, no de piloto automático. La firma y la responsabilidad legal siguen siendo del experto humano. Solamente es una herramienta que nos ayuda a agilizar los procesos. La adopción de la inteligencia artificial en el comercio exterior no es el futuro, es una necesidad presente para mantener la competitividad logística en México. Espero que esta propuesta haya sido de su interés y muchas gracias por su atención.